La primera expedición alemana al polo, efectuada el año 1860, no dio el resultado apetecido, lo que no fue obstáculo para que el pueblo festejara la vuelta de los intrépidos viajeros y se pensara en la posibilidad de una segunda salida, a cuyo efecto, púsose al frente de su organización el valiente capitán Iberia, llamado así por ser oriundo de España, hombre inteligente, audaz, marino curtido por los vientos de todas las latitudes y de todos los mares, y con una fortuna que le permitía hacer frente a los enormes gastos. Después de profundos estudios preliminares que aseguraban el buen éxito de la expedición, acordóse que ésta se llevase a cabo en 2 buques, el Germania, ya que la expedición se había planeado en Alemania, y el Iberia, nombre que se acordó por unanimidad poner al segundo buque, para honrar la voluntad, la pericia, y el haber aportado a la expedición mayores sumas, del capitán Iberia, al que se nombró su capitán, quedando además todos conformes en que fuera también el jefe único y exclusivo de la empresa. Hacía 10 días que habían salido del puerto de Hamburgo, cuando la penetrante mirada del capitán Iberia divisó a babor una gran humareda. Presintiendo una catástrofe, mandó poner proa hacia aquel punto, y al llegar, ya anochecido, vio que desgraciadamente no se había equivocado. Un buque de gran porte había chocado con un iceberg, que le abrió una tremenda vía de agua, anegándose la sala de máquinas y provocando la explosión de las calderas. Gracias a la oportuna intervención de los 2 buques exploradores, no hubo que lamentar desgracias personales. Mientras el Germania transportaba a los tripulantes del buque siniestrado al puerto más próximo, el Iberia continuó su ruta hacia el norte, deteniéndose ante la primera barrera de hielos de la costa del mar glacial. Mandó arriar un bote el capitán, y eligiendo a sus mejores hombres y pertrechados de armas y municiones, dedicáronse a estudiar aquellos islotes de hielo, persiguiendo y dando caza a los osos blancos, abundantes en aquellos parajes. Cazaron un magnífico ejemplar de osa y su osezno, que prefirió dejarse coger a abandonar a su madre, siendo llevado vivo a bordo. Animados por la caza de osos polares, focas y otros animales propios de aquellas latitudes, metiéronse los expedicionarios por un intrincado laberinto de hielos que presentaban un aspecto fantástico y desolador a la vez. Ya de vuelta al Iberia, con un buen acopio de pieles, distinguieron algunas chozas de esquimales y se acercaron a ellas con objeto de conocer de cerca a los sufridos habitantes de aquellos desiertos de hielo, hospitalarios y bondadosos, que en el viaje pudieran serles de gran utilidad. Viendo que pasaban los días sin que volviese el Germania, y suponiendo que habría equivocado la ruta o sufrido averías, dio el capitán Iberia la orden de zarpar con rumbo a las costas de Groenlandia. Al 4.º día de navegación, hubo que aminorar la marcha a causa de una cortina de niebla tan densa que no se veía a 2 pasos de distancia. La navegación en aquellas condiciones era arriesgadísima, según se dejaba traslucir por la inquietud del capitán. Por fin sucedió lo que era lógico que sucediera. El buque quedó embarrancado entre unos témpanos de hielo que iban a la deriva. Y, que al chocar entre sí, formaron una enorme barrera helada que aprisionaba fuertemente al Iberia, cuya posición iba siendo más crítica a cada momento. Enormes fueron los esfuerzos de la tripulación para salvar el buque, pero cuando más enardecidos estaban en su faena, se oyó un siniestro crujido y el buque, materialmente aplastado, empezó a irse a fondo. El capitán organizó rápidamente el salvamento de las armas y los comestibles, así como el de las barcas, y, con los restos del buque que pudieron aprovechar, construyeron una choza capaz para todos. Tan pronto como se disipó la niebla, empezó el capitán, con los aparatos de a bordo que habían sido salvados, a fijar la posición de los expedicionarios. Se encontraban en una isla flotante de hielo de unas 7 millas de perímetro que iba lentamente a la deriva, según los vientos. La situación era bastante crítica y más si se tiene en cuenta que la marea, muy sensible en aquellos lugares, hacía crujir los hielos y derrumbaba témpanos que parecían inconmovibles, llegando a constituir una seria preocupación para los expedicionarios, que veían sus vidas en constante peligro. Aprovechando unos días de calma y la proximidad de otros islotes de hielo que se veían desde el campamento, ordenó el capitán Iberia que se botaran las lanchas para verificar una exploración por aquellos alrededores, en busca de hielo firme para poder instalarse con más seguridad. Pero, no se habían separado más que unas cuantas millas, cuando se desencadenó una formidable tempestad de nieve, acompañada de un viento huracanado, que les obligó a volver al campamento, después de sortear toda clase de peligros y sostener una lucha titánica con el mar.
Fueron terribles los esfuerzos que tuvieron que hacer aquel puñado de valientes para no morir sepultados por la nieve. Era un espectáculo de una salvaje magnificencia. La naturaleza parecía complacida en infligir aquel severo castigo a aquellos audaces que habían osado llegar hasta allí. Después de muchas fatigas, medio muertos de hambre, ateridos por el frío y cuando ya divisaban el campamento, tuvieron que efectuar un gran rodeo para poder desembarcar. El camino estaba interceptado por una manada de osos hambrientos que devoraban una foca. Afortunadamente, pudieron escapar de aquel peligro sin que los osos, muy entretenidos con su presa, se dieran cuenta de su presencia. El desembarcadero elegido distaba bastante del campamento. Arribados a la isla, después de muchas penalidades, el profesor Müller, geólogo de la expedición, cayó desfallecido. Viendo que eran inútiles los esfuerzos que se hacían para reanimarle, decidieron quedar 2 hombres junto a él, mientras los restantes dirigíanse al campamento en busca de auxilios. Desgraciadamente, cuando llegaron, Müller había expirado. Con el deshielo, a la llegada de la primavera, la isla va perdiendo en volumen y en estabilidad. Una nueva tempestad en el mar ha traído varios témpanos de hielo, que en su continuo chocar con ella, van resintiéndola y desgajando grandes bloques, hasta el extremo de que la isla no es ya más que un gran bloque de hielo que va a la deriva. El capitán Iberia mira con desesperación al horizonte y se muestra pesimista acerca de la suerte que les cabrá. Para hacer la situación más crítica, se han perdido las barcas y parte del material. La situación en que quedaron los exploradores era poco halagüeña. El témpano de hielo continuaba navegando a la deriva azotado por los vientos, y los hombres, unos estaban enfermos y otros rendidos y agotados por el esfuerzo. Todavía tuvieron que pasar otra terrible noche en aquella disposición, y ya desconfiaban de salvarse, cuando al amanecer encontráronse frente a un trozo de costa, limpio de nieves y hielos. Pero, para que la alegría no fuera muy duradera, hallaron unas toscas cruces de madera que indicaban el paso de seres civilizados por aquellos lugares y recordaban el triste fin de otra expedición polar. Como el terreno presentara señales de ser frecuentado por seres humanos, y aprovechando el buen tiempo, decidióse formar 3 patrullas para explorarlo. Una de ellas no perdió el tiempo, ya que se dedicó a la caza y aprovisionó a la caravana de carne fresca, pero no encontró nada que le hiciera suponer que aquellas latitudes estuvieran habitadas. Otra creyó ver fuego e hizo varios disparos al aire, sin obtener contestación, y la mandada por el capitán, hallóse ante un osario lleno de esqueletos de animales y una especie de tumba muy rara. Era la tumba de un hechicero esquimali. Eso hizo suponer al capitán que no lejos de allí debía haber un poblado de esquimales. Las 3 partidas desembocaron en un valle magnífico, rodeado de altísimas montañas heladas. Con los restos de tiendas y maderas que se pudieron salvar del islote de hielo, empezó la gente a trabajar febrilmente, construyendo refugios con objeto de descansar allí hasta reponerse de las pasadas fatigas. Pronto quedó formado el campamento y, aunque la época era propicia para una expedición, nadie pensó en pasar al otro lado de las montañas que rodeaban el valle, dado lo accidentado de aquellos inmensos glaciares. La expedición había acampado en aquel valle en plena canícula polar, y no era extraño que los días serenos el termómetro marcara al sol, al mediodía, hasta 15 grados sobre cero, aunque por la noche descendiera hasta 10 bajo cero, lo que les permitía toda clase de exploraciones y dedicar a la caza buena parte del día. Uno de los que más se distinguían por su fiebre investigadora, era el geólogo Smith, tan buen dibujante como hombre de ciencia, que aprovechaba todas las coyunturas para lucir su arte, logrando dibujar, un día, una hermosa liebre polar que se puso a pastar a su lado sin dar pruebas de inquietud. En una de las exploraciones llevadas a cabo por el capitán, buscando un paso que les permitiera franquear los glaciares, hicieron un hallazgo que les llenó de asombro. Encontráronse ante una especie de cabaña de madera medio derruida, y al penetrar en su interior, quedáronse mudos de espanto ante el macabro espectáculo que se presentó a sus ojos. La única habitación de que constaba la casa estaba llena de cadáveres bien conservados por el frío. A juzgar por la documentación encontrada, se trataba de unos expedicionarios holandeses que murieron de escorbuto. Con el alma lacerada por aquella horrible visión, volvieron los expedicionarios al campamento. Hiciéronse los preparativos para el almuerzo, y un poco más animados con la comida, se generalizó la conversación, derivando, como era lógico, por los terrenos de la caza. Todos convenían en que era muy extraño que habiendo tantos zorros, nadie hubiera podido ver uno completamente negro.
Como si aquellas palabras hubieran sido un conjuro, y sin que nadie pudiera evitarlo, pasó junto a ellos. Como un relámpago, un hermoso ejemplar, siendo tan grande la sorpresa que causó, que nadie pudo tirarle.